guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Yo les había contado la historia de dos señores ya mayores que estaban conversando y uno le contó al otro que estaba teniendo problemas de memoria, que se le olvidaban algunas cosas. Y el otro le dijo, pues mira, a mí me estaba pasando lo mismo. Fui al médico, me dijo que era por una cuestión de la edad y me recomendó unas pastillas espectaculares. Es una cosa increíble cómo eso funciona. Y el amigo le dijo, no fregues, pues, para ganarme yo la consulta con el médico, decime cómo se llaman las pastillas. Y el hombre empieza a hacer números, ¿verdad? En números y no le llega. Y le dice, mira, caramba. Dice, hay una flor. Sí, hay muchas flores, pero ¿qué es el medicamento? ¿Una flor? No, dice, hay una flor que uno le quita un pétalo y dice, me quiere, quita el otro, no me quiere, me quiere. Dice, ¿cómo es que se llamaba esa flor? Margarita, le dice el amigo. Sí, Margarita. Margarita, mi amor, ¿cómo se llamaban las pastillas que me mandó el médico a mí? Yo creo que a veces ya me está pasando el tema de Margarita. Bueno, pero ese no es lo que nos trajo esta mañana. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, hay versículos 14 y 15. Es un texto muy interesante. Es lo que diríamos nosotros un programa de gobierno, un programa de en qué consiste el mensaje de Jesús. Se dice que el cristianismo es una de las religiones más poderosas de la tierra, está muy dividido: Iglesia Católica Romana, Iglesia Católica Ortodoxa, iglesias evangélicas, protestantes, de esas hay cientos o miles, pero todos coinciden en algo, todos coinciden que son cristianos. Allá en Rusia, en Grecia, en Turquía, los católicos ortodoxos, nosotros somos cristianos. Los católicos apostólicos y romanos, que son muchísimos, son como 1.000 millones, dicen que son cristianos. Los evangélicos todos dicen que son cristianos, los mormones son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos. O sea que aunque nos dividen montones de cosas, hay algo en que todos coincidimos en que somos cristianos. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Porque lo interesante es que cada uno está convencido de que es cristiano y que el resto están equivocados. Entonces, lo importante para entender, yo creo, el cristianismo no es porque lo que piense cada grupo, cada pastor, o cada cura, o cada religión. Lo importante sería qué entendió Jesús por ser cristiano, qué predicó Jesús, cómo sería el mensaje que Cristo predicó hace 2000 años. Y créame que esta pregunta, que parece tan sencilla, tan tonta, es la clave de todo lo demás. Porque cuando nosotros muramos, con el que nos vamos a enfrentar no es con el patriarca de la iglesia ortodoxa, o con el superpastor de las iglesias protestantes, o con el papa de Roma. Tenemos que enfrentarnos con Jesús. ¿Y qué entendimos nosotros del mensaje de Cristo? ¿Qué entiende la gente? Cuando uno ve todas las cosas que se enseñan, que se dicen, que se hacen, que se practican en las diferentes iglesias tan distintas unas de otras, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué era el mensaje original de Jesús? Ustedes saben que en la escuela jugábamos una especie de juego que le decían el teléfono chocho. Para el que no sepa qué es chocho, es descompuesto.
Y consistía en que uno le decía algo, le contaba una historia a un compañerito al oído, y el compañerito le contaba a una compañerita y esa otra y otra. Cuando ya había pasado por 15 o 20 personas, ya la historia había cambiado muchísimo. Ahora imagínense esta historia de Jesús, que tiene 2000 años de estarse pasando de boca en boca, de cultura en cultura, de país en país. Cuando usted oye predicar en una iglesia, o cuando va a misa, o si estuviera en Grecia o Rusia y escucha a un sacerdote ortodoxo enseñando, o si va a una reunión del Salón del Reino de los Testigos de Jehová, o a una de las estacas de la iglesia mormona, y oye un sermón, ¿en qué se parecerá, o cuando viene aquí, en qué se parecerá eso que está escuchando a lo que realmente dijo Jesús hace 2000 años? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, y que lamentablemente no hacemos ese ejercicio. Lo vamos a hacer esta mañana, si ustedes me lo permiten. Estamos entonces en el Evangelio de Marcos, el primer capítulo, versículos 14 y 15. Dice: después de que Juan fue encarcelado. Aquí nos está ubicando cronológicamente. Este Juan del que está hablando aquí no es el evangelista ni el que escribió el libro de Apocalipsis, está hablando de Juan el Bautista. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Galilea era un lugar muy problemático en Israel, era un lugar de mala reputación, era un lugar donde había gente muy revolucionaria, muy revoltosa, había mucha delincuencia, no era un buen lugar para vivir. Toda la gente de Galilea tenía mala fama. Y Jesús escogió ir a predicar su mensaje precisamente ahí, a Galilea. Después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea. ¿Qué fue a hacer Jesús en Galilea? ¿Qué era el propósito de ese viaje? A un lugar que no era lo más recomendable. Bueno, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, si usted quiere saber qué es el evangelio, tiene que entender este pasaje. Porque, repito, cada uno de los miles y miles y miles y miles de grupos que existimos está convencido que él predica el evangelio. Si no estuvieran convencidos, pues se van de sus iglesias y se meten a otra. Pero no, cada uno está persuadido que está en la verdad de que él predica el evangelio. Y probablemente usted que me escucha aquí o que me está escuchando en otro país, también usted está convencido de que usted está en lo correcto. Y qué bueno que lo esté. El problema es que los que están en otros sectores del cristianismo también están persuadidos exactamente igual que usted. ¿Qué fue Jesús a predicar a Galilea? Fue a predicar el evangelio del reino. Y aquí vamos a empezar con algo, hermano. El evangelio está relacionado no con iglesias. Y ya aquí voy a empezar a caerles mal, pero tenemos que entender esto. La palabra iglesia la usó Jesucristo 2 veces en los evangelios. Solamente 2 veces, hermano. Y las 2 veces en el evangelio de Mateo. Y en ninguna de las 2 ocasiones que Jesús utiliza la palabra iglesia tiene que ver nada con las iglesias que nosotros conocemos. La palabra eclesia o eclesía es una palabra griega, significa una asamblea, una reunión, como cuando hay una reunión de vecinos, cuando hay un comité cantonal de deportes. Eso es una eclesía, es una reunión de gente que se llamaba aparte para discutir algunos asuntos y para tomar algunas decisiones. Entonces Jesús dice que él va a fundar algo distinto, va a fundar su iglesia. Eso es en Mateo 16. Y en Mateo 18 dice que si hay 2 hermanos que están en desacuerdo por algo, 2 personas, antes de ir a los tribunales y demandarse, dice, mejor lleven el asunto a la eclesía. Y ahí lo discuten y lo arreglan ustedes para que los de afuera no se enteren de los problemas que hay. Quiere decir que Jesús dio por sentado que aún entre los creyentes, en su mensaje, pues iba a haber problemas y dificultades. Y a veces tan graves que casi ameritaban un juicio o una demanda civil o penal. Pero dice, no, pues ustedes lo pueden manejar de otra manera, manéjenlo delante de la iglesia. Esas son las 2 veces nada más. En toda su predicación, en todos los miles de palabras que dijo, solo 2 veces aparece la palabra iglesia. Sin embargo, en todos nuestros grupos religiosos, la palabra iglesia es lo primero que surge. Note que Jesús no fue a Galilea a predicar el evangelio de la iglesia. ¿Fue a predicar el evangelio de qué? Del reino de Dios. Entonces el evangelio tiene que ver con un reino. Y nosotros no podemos tragar eso, no lo podemos digerir,
porque nunca hemos vivido bajo el gobierno de un rey, nunca hemos vivido en una monarquía. Nos han dicho que vivimos en una democracia, lo cual es mentira también, pero bueno, eso sería tema para otra cosa. No conocemos un rey, no conocemos una reina, no tenemos un palacio, excepto el municipal. Entonces para nosotros el concepto de reino no nos cabe. Lo que hemos visto desde chiquititos, desde antes de tener conciencia, es el término iglesia. Usted cumplió 30 o 40 días de nacido y lo llevaron a la iglesia para que lo bautizara el cura. Se casó, le preguntan a usted es casado civil o por la iglesia? Toda nuestra estructura conceptual está girando alrededor de un término que es iglesia, del cual Jesús solo habló 2 veces. Pero si usted lee los evangelios con detenimiento, y se le recomiendo que lo haga, o busca una concordancia, que es todavía más fácil, así no tiene que leer todos los evangelios, busque cuántas veces aparece la palabra reino en los evangelios, y se va a dar cuenta que son cientos y cientos y cientos de veces. Que todas las historias de Jesús, las parábolas de Jesús, tienen que ver siempre con él, con un reino. Pero ¿cuántas veces oye usted en las congregaciones enseñar o predicar acerca de ese reino? Entonces Jesús pone el 99% del énfasis en una cosa y el 1% en la otra. Nosotros ponemos el 99% del énfasis de la predicación y la enseñanza en el 1% del término iglesia y descuidamos el término reino. No sé si estoy haciendo claro mi punto, pero esto es lo primero que tenemos que entender, porque si no entendemos esto, vamos a seguir dando palos de ciego, como esos chiquitos que les ponen una venda en los ojos, le dan un palo de escoba y dice, pégale a la piñata, y se hace loco dándole para todo lado y la piñata no está allí. Vamos a ir al versículo 15 de Mateo 1 para ver entonces en qué consistía ese evangelio del reino, qué era lo que Jesús predicaba realmente. Dice, vea que es bien sencillo, no es nada complicado. ¿Qué es lo que le dice Jesús a la gente de Galilea cuando les predica el evangelio del reino? Les dice, número 1, el tiempo se ha cumplido. 2, el reino de Dios se ha acercado. 3, arrepiéntanse. Y 4, y crean en el evangelio. Entonces el evangelio del reino, lo que Jesús va a predicar, con lo que le describe a la gente cuál va a ser su programa, ministerio, tiene 4 puntos. 2 son noticias. 2 son decisiones que la gente tiene que tomar ante esas noticias que el Señor les está transmitiendo. ¿Cuáles son las 2 noticias que forman los 2 primeros puntos de este programa del Evangelio del Reino de Jesús? La primera es, el tiempo se ha cumplido. Y la segunda noticia es, el reino de Dios se ha acercado. Hermano, esto es dinamita, esto es como meter una bomba atómica, pero nosotros ni siquiera nos paramos a pensar, sí, claro, y creemos que estamos entendiendo. En la época de Jesús, yo no sé si nos vamos a ir de aquí hoy a las 12 o a la 1 o a las 2, pero alguna hora nos vamos. En el reino de Dios usted tiene que entender, hermano, cómo funcionaba la estructura del mundo, políticamente, administrativamente. Era una pirámide, digamos que esto es una pirámide, era una pirámide. Aquí arriba en la punta había un señor que se llamaba el César, en Roma. Ese gobernaba todo el imperio. Y luego del César, ponía en cada una de las muchas provincias que tenían su imperio, ponía una especie de gobernador, que era el representante personal suyo ante cada provincia. Y luego el César daba permiso que cada provincia tuviera su propio rey, pero estos reyes eran reyes vasallos, eran reyes cuya autoridad dependía de la autoridad central que estaba allá en Roma. Y ahora de pronto llega Jesús a Galilea, y recuerde que Galilea es un lugar donde la gente es muy dada a sublevarse, a amotinarse, a rebelarse contra Roma. Llega Jesús precisamente a Galilea y empieza a decirle 2 cosas a los galileos. Una, ¿cuál? ¿El tiempo qué? No, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? ¿Cuál tiempo? Repito, es que tenemos que aprender, hermano, a dejar de leer la Biblia
como leer una novela de vaqueros. Hay que preguntarle al texto, hay que aprender a leer. Nosotros somos un país que decimos que tenemos una tasa de alfabetización altísima, pero en realidad eso es falso. La inmensa mayoría de gente en Costa Rica sabe leer y escribir, pero no lee ni escribe. O sea, somos analfabetos funcionales. Creemos que sabemos leer porque decimos, aquí dice papá, amasa, la masa, ya sé leer. Pero no entendemos lo que estamos leyendo porque no le preguntamos. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Es que yo puedo decir ahora, el tiempo se ha cumplido, y sí, todos dicen amén. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál tiempo? ¿El de almorzar, el de desayunar, el de irnos para casa, el de que se calle el predicador? ¿Cuál fue el tiempo que se había cumplido? Quiere decir que esta gente estaba esperando un tiempo, y ellos sabían, cuando Jesús les decía el tiempo se ha cumplido, sabían exactamente cuál era el tiempo que se había cumplido. Y para que no queden dudas, Jesús explica cuál tiempo. Dice, porque el reino de Dios se ha acercado. La gente en Israel estaba esperando un reino diferente. Ya tenían dos reyes. Tenían a Herodes, que era un rey extranjero, idumeo, y en Jerusalén tenían a Herodes, y en Roma tenían a César. Pero ahora Jesús dice, no, ustedes saben que eso es de mentira. El reino, el de verdad, el que Israel ha estado esperando durante siglos, ya ha llegado y se le cumplió el tiempo. El reino de Dios se ha acercado. A nosotros eso nos deja, repito, fríos, porque no entendemos nada. No hemos vivido la experiencia esta. Pero para los israelitas, que odiaban estar sometidos al yugo de un poder extranjero, de pronto llega Jesús y les dice, ya no hay que esperar más, ya el tiempo se cumplió. Lo que anunciaron los profetas, lo que murieron sus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos soñando y esperando, ya llegó el momento, llegó la hora, llegó el tiempo. ¿Y por qué había llegado el tiempo? Porque el reino de Dios está cerca. No dijo, llegó el tiempo que voy a fundar mi iglesia, no dijo, llegó el tiempo que voy a sanar enfermos, sino la prioridad de Jesús es establecer un reino. No tengo tiempo para meterme en qué tipo de reino, pero él dijo, mi reino no es de este mundo. No va a ser como el reino que ustedes conocen, donde los políticos quieren llegar arriba para aprovecharse de la gente y que la gente les sirva. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que más bien vino para servir. Ese reino que Jesús está proponiendo es poner patas arriba todos los conceptos que la gente tiene en su mente, en su cabeza. No va a ser un reino como los que ustedes conocen, de violencia. Jesús le dijo a Pilato, oiga, si mi reino fuera de este mundo, todos mis servidores habrían peleado para que no me capturaran, pero mi reino no es de este mundo. Juan y Jacobo querían que los nombraran embajadores o ministros, como pasa ahorita que están cerca de las elecciones. Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Eso ocurre en los reinos del mundo, entre las naciones. Que los hombres quieren enseñorearse de otros hombres para que les sirvan. Pero con ustedes y con mi reino no va a ser no va a ser así. Sino que aquí, el que quiera ser grande tiene que empezar por convertirse en siervo de los demás. O sea, es totalmente lo opuesto a lo que la gente espera. Pero Jesús entonces da estos dos anuncios. ¿Cuáles son los dos anuncios? Definiendo cuál va a ser su evangelio. ¿En qué consiste el evangelio del reino? En que el tiempo ya había llegado, ya no hay que esperar nada más. Y número dos, de que el reino de Dios estaba a punto de manifestarse. El tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice algo de no oír música, de no bailar, de no maquillarse, de no cortarse el pelo, porque la gente ha convertido el evangelio en todo eso. A ver quién es más santo, a ver quién tiene más leyes, a ver quién tiene más normas, a ver quién es más permisivo o menos permisivo. Pero entiéndame, Jesús no está metiéndose en este momento en esas pequeñeces. Está hablando de que el gobierno de Dios, lo que los profetas habían soñado y anunciado, está haciendo irrupción en la historia, está entrando a este planeta. Esta es la noticia más revolucionaria y que no se va a parecer a ningún otro reino. Y como el mismo profeta Daniel había dicho, este reino va a empezar a crecer y al final va a quebrantar a todos los demás reinos del planeta y los va a moler y solo él va a quedar. Y estas dos noticias que da Jesús obligan a la gente a tomar dos decisiones.
que son, recuerde que hay 4 puntos en Mateo capítulo 1, versículos 14 y 15. Son: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, esas son las 2 noticias. Ustedes tienen que hacer 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Y esta palabra arrepentirse es sumamente interesante. En hebreo es teshuva o teshuvah. Y en griego, que es como está escrito en el Nuevo Testamento, es metanoia. Metanoia es una palabra compuesta. En realidad son 2 palabras griegas. Noia, que viene de nous, que significa mente, entendimiento, forma de pensar. Y meta, que significa cambio o transformación, como cuando decimos metamorfosis, que es el cambio de forma de un gusanito a una mariposa. Meta es cambio y nous es forma de pensar, la mentalidad. Entonces oiga lo que le dice a la gente Jesús: aquí estoy yo, vengo para anunciarles el Evangelio del Reino, para decirles que ya no hay que esperar más tiempo, que ya el tiempo se cumplió, y que ahora la parte que le toca a ustedes, la parte mía, dice Jesús, es anunciarles, darles esas 2 noticias. La parte que le toca a ustedes también es doble. Es, número 1, arrepentirse, cambiar su manera de pensar. Porque cuando en las iglesias predican de arrepentirse es: usted que es borracho, y usted que ha sido idólatra, y usted que es adúltero, arrepiéntase. Y la gente pasa en un temblor. Porque si no, el fuego y los gusanos y el azufre y el infierno y la gente pasa y llora. 6 años después o 5 años después, usted va a esa gente que estaba llorando, aquí están cantando el caballo de patas blancas de la cantina. Porque en realidad nunca se arrepintieron, se asustaron, se impresionaron, se emocionaron. El arrepentimiento no tiene que ver con eso. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de manera de pensar, con entender esta revelación de Jesús, que el tiempo ya llegó, que no hay que esperar nada más, que los reinos de este mundo van a ser sometidos a juicio, que todos los sistemas de gobierno humanos e injustos van a caer tarde o temprano, pero que el reino que Cristo vino a establecer, ese reino va a crecer hasta llenar toda la tierra, como dice Daniel, y su reino no tendrá fin, dice la Escritura. Arrepentimiento es eso, no es cambiar la manera de pensar. Y luego de arrepentirse, ¿qué hay que hacer? Hay que creer. ¿Creer en qué? En lo que dijo el Papa, en lo que dijo el cura, en lo que dijo el pastor el domingo. No, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y cómo vamos a creer en el Evangelio si no sabemos lo que es el Evangelio? El Evangelio no es una serie de normas, el Evangelio no es una religión nueva, el Evangelio es una buena noticia, es un anuncio de que el tiempo ya se cumplió y que el reino de Dios llegó a nosotros en la persona de Jesucristo. De ahí pues cada iglesia hará sus dogmas, sus doctrinas, su liturgia, sus sistemas de gobierno. Ya eso es el cuento de nunca acabar, porque hay miles y miles de formas diferentes. Pero lo que hay que creer no es en la liturgia de las iglesias, ni en los dogmas de las iglesias, ni en el sistema de gobierno de las congregaciones. Lo que hay que creer es en el Evangelio. Y si no entendemos qué es el Evangelio, pues estamos fregados. Porque es el segundo requisito que Jesús pide. El primero es cambien de manera de pensar. El segundo es crean en el Evangelio. Y este reino que Jesús viene a anunciar, ya voy a dejar este tema aquí para seguir, porque si no, no avanzamos. Hoy no estoy pretendiendo explicar mucho, por lo menos quiero sembrar la inquietud en algunos o algunas de ustedes, aunque sean poquitos. Este reino que Jesús viene a fundar les decía hace unos minutos, es un reino sumamente extraño. En inglés se diría como upside down, es como poner patas arriba toda la forma de pensar de la gente de lo que creen que es un reino. Cuando usted piensa en un rey, se imagina un señor sentado en un trono, con un manto, con una corona. No se imagina un hombre despedazado a latigazos y cargando una cruz. Cuando usted piensa en ser funcionario de un reino, se imagina embajadores volando en aviones privados y en Rolls Royce y en Mercedes Benz. Y no se imagina a Pablo que diga: yo soy embajador del reino y aquí estoy encadenado en una cárcel romana. Cuando usted piensa en el poder político, nadie dice poder político.
Se imagina que tiene montones de asistentes pagados con la plata de los que pagan impuestos, que tiene sus oficinas lujosas, sus teléfonos, sus cuentas de gasolina y todo el mundo trabajando para servirle a usted. En el reino de Dios, dice Jesús, es al revés. El que quiere ser grande tiene que hacerse el siervo de todos. Todos los conceptos de este reino son extrañísimos. Tenían que haberle volado la cabeza a la gente que estaba oyendo aquellos sermones de Jesús. Pero lo más extraño de este reino, y por favor póngame atención, lo más extraño de este reino es que para ser súbdito del reino, para poder entrar ahí, se ocupa una cosa fantástica. ¿Sabe qué es lo que se ocupa? Voy a ir despacio. Lo primero que se necesita para entrar a ser parte de este reino es creer, estar convencido de que usted no es digno de entrar. O sea, da pena después de tantos años tener que predicar estas cosas, pero es que hay que volverlas a predicar. Eso es como que usted matricule un curso en la universidad y tenga que enseñarle a hacer la bolita y el humo del tren. Pero es que lamentablemente nos metieron en la universidad y no nos habían pasado por la escuela, por lo menos en el área espiritual. Lo primero que se necesita para poder entrar a este reino de Dios que Jesús anuncia es estar 100%, no hipócritamente, sino 100% convencido, genuinamente convencido de que no somos dignos, de que no merecemos entrar ahí. Decía un cómico gringo, muchos lo han oído, Groucho Marx, que era un genio, es el único Marx que me cae bien. Decía Groucho Marx que le mandaron una invitación para que se hiciera miembro de un club. Pero dice, yo jamás me haría miembro de un club donde aceptaran gente como yo. La rechacé porque jamás sería miembro de un club donde acepte gente como yo. Si no entendió el chiste, después se lo explico. Pero es genial. Hay una historia, y hoy voy a hablar de muchas historias. Hay una historia que todos conocen, la historia del joven rico. ¿Se acuerdan? Sí. Está en Mateo 20:20. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Estaba llegando ya al final de su ministerio. Y Jesús sabía que para que las profecías se cumplan y el plan de Dios se lleve a cabo, se necesitaban no 11 discípulos, sino 12. Como Jesús sabe que Judas lo va a traicionar, sabe que le van a quedar 11, y entonces, antes de morir, empieza a buscar a un sustituto. Y llega un muchacho, dice la Biblia que era joven, dice que era rico, y ese muchacho llega corriendo y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús se queda viendo a aquel hombre, tiene todas las cualidades. Joven, tiene energía para andar por los pueblos y las aldeas, a ir a otros países a predicar el evangelio. Es rico, tiene recursos, ese no va a ocupar ni que le den ofrendas. Él puede pagarse los viajes en barco, pagarse los alojamientos en las posadas, pagarse la comida. Tiene todos los requisitos que se necesitan para ser el 12º apóstol. Y Jesús le hace una prueba por ahí, le tira el anzuelo y le dice, muchacho, los mandamientos sabes. No robe, no adultere, no haga esto, no... Y el muchacho saca pecho y le dice, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Piense usted, querida hermana, a ver si eso no es el marido que el médico le recomendó. Joven, rico. Y si es rico, probablemente era guapo, porque con plata no hay nadie feo. Con plata es como después de las 3 de la mañana, nadie es feo. Por aquello que billetera mata. Ese ridículo lo sabe todo el mundo, ¿no? Joven, rico, pero es que aparte de eso, hermano, no era ningún fiestero, no era ningún borracho, no era mujeriego, era un tipo honesto, no le había robado de la plata que tenía un 5 a nadie, era como el hombre ideal. Y en ese momento Jesús se dio cuenta que el tipo no servía. ¿Ustedes creen que Jesús se dio cuenta cuando le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Ningún pasaje del Antiguo Testamento decía eso. Jesús supo que el muchacho no servía desde que sacó pecho y dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es lo que pasó con el joven rico? ¿Por qué fue? ¿Usted cree que fue rechazado porque no quiso vender lo que tenía? No, fue rechazado porque él creyó que él era digno. Creyó que con el currículum que le estaba presentando a Jesús lo podía impresionar.
decirle yo soy buen hijo, soy buen trabajador, soy buen empresario. Entonces Jesús, para que él se diera cuenta de su propia condición espiritual, le dice, oye, ¿por qué no vende lo que tiene y se lo da a los pobres y viene detrás mío? Hasta ahí le llegó el amor. Pero en realidad tradicionalmente le dicen a la gente, este muchacho falló porque no quiso vender. Pues hermano, créame que si Jesús nos dijera a nosotros, a todos los que estamos aquí, los que me están viendo, oiga, vende a su casa, vende a su carro, quédese sin la plata, saque los ahorros del banco, gaste el dinero de la universidad o del colegio de sus hijos y venga y sígame, ¿sabe cuántos quedaríamos? Es muy fácil criticar al joven rico, pero ahí se nos acabaría el amor a la inmensa mayoría. ¿Cuánta gente cree que quedaría en las iglesias? El problema no fue ese, no fue que no quiso vender lo que tenía. No es que era un avaro, como dicen muchos pastores. Bueno, si usted critica a ese joven rico, pues, querido pastor, ¿por qué no vende usted lo suyo? Venda el lote, venda el templo, venda las bancas, venda el equipo de sonido, venda su casa, venda su ropa y ande ahí en chancletas y con un bastón predicando por las calles. No, no lo va a hacer. Entonces no critique lo que usted no sabe. El problema no fue que no quiso vender las cosas. El problema fue que él estaba persuadido de que él era el candidato ideal para Jesús. De que él era el tipo recto, moral, religioso, con unos niveles éticos impresionantes. Y entonces dijo, hombre, aquí quepo yo perfectamente. Y Jesús le dijo, no. ¿Por qué lo rechazó Jesús? Porque él se creía digno. Hay otra historia, que es como la opuesta a esta, de un fariseo y un publicano que suben al templo, dice Jesús. Y el fariseo se puso en pie, dice el Señor, y oraba consigo mismo. Eso es interesante. O sea, el sentido del humor de Jesús. No dice que este fariseo oraba nada más, sino que oraba consigo mismo. Le encantaba escucharse. Dice, qué bonito que rezo yo. Antes había señores y señoras que eran especialistas en rezar. Les decían los rezadores. No había muerto, no había agonizante, no había nada, que había que contratar a un rezador. Y todavía existen rezadores. Bueno, imagínense. Y me acuerdo que había unos paraguas negros grandísimos también que les decíamos los rezadores. Pero bueno, eso es otra historia. Está este señor ahí, el fariseo, echándose flores en el templo. Subieron al templo a orar. Y él oraba consigo mismo y decía a Dios. O sea, mencionaba a Dios, pero Dios no le estaba parando bola. Te doy gracias. ¿Verdad? Qué lindo que entra. Está orando al Dios verdadero. Entra con acción de gracias por sus puertas. Te doy gracias. ¿Y a dónde está el error? Porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy adúltero. Yo no soy borracho. Yo no soy ladrón. O sea, es como oír al hijo, al joven rico. Es la misma historia. Y se vuelve a ver y ve que por allá estaba aquel pobre publicano que eran unos ladrones y sinvergüenzas, colaboracionistas con el Imperio Romano. Y todavía, para ponerle sal a la vida, dice, ni siquiera soy como aquel hipócrita publicano que está ahí pidiendo perdón. Imagínate, Señor, qué casca. ¿Cómo lo vamos a perdonar vos y yo, Señor, así, hombre? Y el pobre publicano estaba ahí por ahí hecho una miseria, un ovillo, diciéndole, ese no sabía ni orar, hermano. Él sabía robar, sabía mentir en la contabilidad, sabía hacer muchas cosas, pero no orar. Y lo único que podía orar es decirle, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí porque yo soy un pecador. ¿Y sabe qué dice Jesús? ¿Qué es lo más terrible? Dice Jesús, de verdad les digo que este descendió justificado y el otro no. ¿Quién entró al reino? El que no se consideraba digno. ¿Quiere que le diga una cosa? Probablemente todo lo que el fariseo estaba orando consigo mismo era verdad. No se iba a ir al templo a mentir. Él decía, yo doy diezmo, Señor, yo salgo a gatear por el patio de mi casa y veo que hay 10 matitas de culantro coyote y yo arranco una para llevarla al templo, porque ese es el diezmo. Voy al árbol allá atrás y veo que hay 10 higos, Señor, y saco el higo que te pertenece. La ley de Moisés decía que había que ayunar como 3 veces al año en las grandes fiestas. Y él decía 3 veces al año, Señor. Moisés era un libertino. Yo ayuno 2 veces por semana, todos los martes y todos los jueves. Este señor ayunaba 104 días al año, porque el año tiene 52 semanas. A 2 veces por semana se pasaba ayunando 104 días. ¿Cuál de ustedes ayuna 104 días al año?
Este señor en cualquier iglesia nuestra lo habíamos nombrado por lo menos diácono, o copastor, o encargado de algo, hermano. Un tipo que ayuna 104 días al año, que trae a la iglesia los diezmos hasta de lo que uno no se imagina, que se sabe la Biblia para atrás y para adelante, que le gusta orar aunque sea con él mismo. Y sin embargo ese Jesús no fue justificado, no va a ver el reino. Aquel sí lo vio. ¿Por qué lo vio el publicano? ¿Qué había hecho el publicano, hermano? Nada. Su valor fue reconocer que él no era, ¿qué? Digno. El mensaje del evangelio es revolucionario, es completamente distinto a lo que nosotros nos han enseñado. Hoy en día el juego religioso consiste en creer que el que está dentro de la iglesia es mejor que todos los que están afuera. Criticamos, señalamos, condenamos. Y hermano, no nos damos cuenta que al hacer eso, poco a poco nos estamos saliendo del reino nosotros. Llega el momento en que yo digo, yo antes era drogadicto, antes era adúltero, antes era borracho, antes era idólatra, antes era blasfemo, pero ya ahora no soy. Ahora son aquellos sinvergüenzas que quedan allá, míralo, Señor. Y empiezo a hablarme a mí mismo. No importa si usted diezma, no importa si ofrenda, no importa si es el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor predicador, la mejor madre o el mejor padre del universo. Hay que mantenernos siempre pequeños delante del Señor. Si usted se compara conmigo, usted es un super santo. Si yo me comparo con el borracho de ahí afuera, yo soy la maravilla. Pero si me comparo con la santidad de Dios, tengo que darme cuenta que no soy nadie. Y que si Él me dejó acercarme a Él y entrar a este reino, es solamente por su gracia y por su misericordia. Y nada más. En el momento que me salgo de ahí, caigo en la religión, caigo en el orgullo, caigo en la soberbia, caigo en la altivez. Yo no espero que este mensaje los emocione. He predicado muchas veces cuál es el hombre más grande en la historia de la humanidad, cuál es el mejor líder de la Biblia. He predicado eso, hasta escribí un libro sobre el tema, que ya se agotó, gracias a Dios. Pues ya ustedes deberían saberlo. Bíblicamente, ¿cuál es el líder más grande que ha existido? No me diga Jesús. Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque Jesús dice en Mateo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno que sea mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro. Juan el Bautista nunca curó a nadie, pero ni de un catarro. Juan el Bautista no echó fuera demonios. Juan el Bautista no resucitó muertos. ¿Por qué Jesús sale diciendo que este es el más grande entre los nacidos de mujer? Porque, hermano, cuando Juan el Bautista empieza a predicar con aquella unción, con aquella autoridad de Dios, con aquel poder sobrenatural que venía sobre él, y las multitudes salen y lo escuchan predicar y se maravillan y dicen, qué hombre, qué unción, qué autoridad. Y Juan le dice, un momentito, espérense, es que detrás de mí viene otro, que ese es mucho más poderoso que yo. Ustedes creen que yo soy ungido, espérense que vean el que viene atrás. Dice, detrás de mí viene uno que yo no soy, ¿qué? Digno. Y esta es la clave, no soy digno de soltar la correa de sus sandalias. A Juan se le permitió anunciar el reino, porque él era una persona que no se consideraba digna, aunque Jesús dijo que era el mayor entre los nacidos de mujer. La vida de Juan tiene que haber sido una vida extraordinaria. Juan era nazareo. Nazareo viene de una palabra que es nazir, que significa consagrado. Era consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Es muy probable que Juan muriera virgen. Juan jamás, no solo se tomó un trago, pero ni de ponche, sino que nunca pudo ni siquiera comer uvas ni pasas, porque los nazarenos no podían comer nada que proviniera de la vid, para estar tan alejados del licor. Y este hombre dice, no me dan a mí porque yo no soy digno. Y cuando uno escucha a mucha gente en los púlpitos, hermano, y conoce la tela de la que hicieron ese vestido, y los oye condenando y señalando y maldiciendo y diciendo que solo ellos son buenos y son santos y que son los únicos verdaderos, uno se escalofría, porque se da cuenta que estas personas no han entendido lo que es el mensaje del reino. Podría pasar toda la mañana poniéndole ejemplos, pero voy a usar algunos en Mateo capítulo 8:8, si me ayudan.
Cuando digo podría pasar toda la mañana es un decir, no tenga miedo. Mateo 8:8. Esta es la historia de un funcionario romano, de un militar romano, de un jefe de centena, un centurión, que le pidió un favor a Jesús. Yo tengo un enfermo en casa, tengo una crisis terrible y necesito que mi criado, porque yo lo valoro mucho, se sane, Señor, tú puedes hacer el milagro. Y Jesús le dijo, claro que sí, vamos a tu casa. Y cuando Jesús le dijo a este funcionario del Imperio Romano, del César allá en Roma, que era el brazo militar del poderío político, le respondió el centurión y le dijo, Señor, ¿qué? ¿Perdón? No soy digno. Estas son las 3 palabras claves. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No soy digno de soltar la correa de sus sandalias. ¿Qué dijo el centurión? No soy digno de que entres en mi casa, hermano. Esto es un centurión de Roma. Para llegar ahí, normalmente había que tener 30 años de servicio en el ejército romano. ¿Cuántas batallas habría visto este hombre? ¿Cuántas cicatrices tendría en el cuerpo? ¿Cuántos hombres habían visto morir a su derecha? ¿Sabe qué decían los centuriones? Yo tengo también siervos. Y si le digo a este vaya, va. Y le digo al otro venga, venga. Eran hombres acostumbrados a mandar. No decirle a alguien tráigame agua, sino decirle a alguien vaya y se para allá en la línea de batalla, en ese puesto y se deja matar ahí. Es el poder que ellos tenían. Y este hombre le dice a Jesús, a un maestro judío, le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No le digo, bueno, qué dicha que reconociste que mira, por la armadura y el penacho que traigo, la autoridad que el César me ha investido, y qué bueno que estás acatando esa autoridad, porque tú eres un judío, eres súbdito de Roma, y yo estoy aquí como representante del poder militar del imperio, y entonces te ordeno que vengas a mi casa. Hermano, si ese hombre hubiera hecho eso, ese criado se le muere, porque Jesús no va. Pero él dijo algo, dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, que dice el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué dice el verso 10? Y al oírlo Jesús, ¿qué hizo Jesús? Hermano, ¿por qué se maravilló Jesús? Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fue lo que mató ahí a Jesús? ¿Qué fue lo que lo maravilló, lo que lo emocionó? Lo que lo maravilló fue que este hombre dijo, yo no soy digno. Entendió el principio del reino. Y lo que Jesús dice, ni aún en Israel he encontrado gente que tenga ese nivel de revelación, ese nivel de fe. Y eso es lo que le generó al centurión y a su siervo el milagro. ¿Qué dice Pablo en primera carta a los Corintios? Capítulo 15. Ahora aquí estamos hablando de un hombre que se convirtió porque Jesús resucitado se le apareció en el camino a Damasco, que fue llevado al tercer cielo, que recibió unas revelaciones impresionantes. Versículo 9 de primera carta a los Corintios, capítulo 15. Estamos hablando de un hombre que ha resucitado muertos, del hombre que Dios usó más para predicar el Evangelio, que escribió la mitad de nuestro Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Que no qué? No sé si se da cuenta que hay un patrón, hermano. Estas palabras aparecen una y otra vez en los labios de las personas que Dios más ha usado. No soy. No era un impío, ya era un apóstol, era el príncipe de los apóstoles, era el fundador de iglesias, el hombre de la revelación de Dios. Pero él dice, yo no soy digno, soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Cuando uno oye hoy que cualquier persona se autodenomina apóstol, cualquier loquito, hermano, se pone el título de apóstol, lo peor es que hay gente que les cree. Y compara con un hombre como Pablo, con lo que Dios le dio y dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, y estos sí se creen dignos. Usted se da cuenta que los principios del reino han andado, pero bien descuidados. Nos hemos enfocado en el tema iglesia y hemos descuidado el tema reino, y es que para ingresar a este reino que anunció Jesús, por el que murió Jesús, por el que resucitó el Señor, para anunciar este reino cuyo tiempo ya se había acercado, el requisito sine qua non, el requisito indispensable es reconocer que no somos dignos. ¿Me dejan terminar? Deme 5 minuticos y termino.
He predicado muchas veces también de esta historia. Todas las parábolas que Jesús contó tienen que ver con el reino. Lo entendamos o no lo entendamos. Esto era lo importante, que el Señor nos daba luz y revelación una y otra vez. Y hay una de las historias, quizá la más famosa, que es la del hijo pródigo. Es el hijo que vive con su hermano y con su papá en la casa, que todos sabemos de la historia, está ahí en Lucas capítulo 15, y que un día le dice: Señor, dame la parte de los bienes que me corresponde porque yo me voy. El padre le da la parte de los bienes, el muchacho se va a una provincia apartada, dice la Biblia, una provincia lejana, y gasta todos sus bienes viviendo como perdidamente. ¿Qué quiere decir perdidamente? No sé. Gastó la plata sin sentido. Gastó la plata sin... no sé. Yo les conté una vez, esto no me hace sentir muy orgulloso, pero es que cuando uno es joven, uno cree que es listo. Le toma muchos años hacerse viejo y descubrir que ni es listo ahora y que tampoco lo era antes. Pero yo creo que la mayoría aquí conoce mi vida, y yo empecé a andar en la calle muy joven, siendo casi un niño. Y en una ocasión, pues todavía vivía con mis padres, tenía 15 años o no sé cuánto, vivía en Daniel Flores, frente a la escuela de Daniel Flores. Muchos conocen la casa donde vivían mis padres, ahí crecí yo. Y un día salí, como con 15 años, caminando, y me dice mi papá: ¿para dónde vas? Y le digo: voy a ir al Jorón. El Jorón era un salón de baile que después fue templo nuestro, que quedaba como a unos 800 metros de ahí, de mi casa. Era un jueves, nunca se me olvida. Y los jueves había baile. Y me dice: ¿lleva plata? Y le digo: sí, señor. Me dice: ¿cuánto llevas? Y le digo: 10 colones. Con 10 colones, hermano, una cerveza valía 3 colones. Con 10 colones me tomaba cervezas, pasaba toda la noche por ahí y me quedaba todavía un peso para el día siguiente. Me dice mi tata: no, hombre, llevaba dinero. Me metió la mano al pantalón, sacó la billetera y sacó un billete de la denominación más alta que había en aquella época. Eran unos billetes rojos que valían 1000 colones cada uno. Me tome, lleve plata. Ahora, esto es para los que les gusta la matemática. Si con 10 colones me podía tomar 3 cervezas, con 1000 colones a 3 pesos la fría, me podía tomar 333. Eso fue un jueves. Yo volví a la casa el lunes. ¿Cómo terminé en la Guapil? Porque yo no soy de playa, ni siquiera sé nadar. Amanecí en la playa de la Guapil. Amanecí con la camisa más linda que he tenido nunca, que jamás la compré. No sé a quién se la quité, en alguna de esas noches. Una cosa es de una tela que se llamaba Van Long, que había antes, que era como stretch, con una camisa verde. Es que la estoy viendo con cuello en V, con zipper acá. Nunca he tenido una cosa tan hermosa como esa. Y cuando llegué, mi mamá estaba a punto de hacerse loca. En esa época no había teléfonos celulares. A punto de pedirle el divorcio a mi papá. Irresponsable, ¿cómo le diste eso al chiquillo? Hermano, es que darle plata a una persona que no tiene madurez no es hacerle un bien, es hacerle un daño. No porque uno sea tonto, es porque es inmaduro, porque nunca se ha visto con ese abanico de posibilidades en las manos y no las usa bien. Y este joven rico, estoy seguro que no le dieron 1000 pesos, le dieron la mitad de una herencia, de una finca que había costado años levantarla, ganadería. Y el hombre se fue, y no hay nada más lindo que llegar a un lugar, usted ojalá joven y con plata, le llueven los amigos, le llueven las amigas, le llueve la oportunidad de diversión. La cosa es que lo gastó perdidamente, tontamente. No sabemos cómo, pero lo gastó tontamente, hasta que llegó a un extremo tan miserable que se quedó sin plata. La situación de trabajo estaba como ahora en Costa Rica, mala, y siendo judío tuvo que pedir trabajo en una porqueriza. Por eso dice Jesús que se fue a una provincia apartada, porque en Israel no podía haber porquerizas, porque para los judíos el cerdo es un animal inmundo y prohibido por la ley. Quiere decir que tenía que haber sido el extranjero, no sabemos si a Líbano, no sabemos si a Siria, a cuidar cerdos. Pero no solo cuidar cerdos, sino que cuando él le servía la basofia que los cerdos comían, se antojaba de comer de aquello. Y su patrón era tan mal hombre, que ni siquiera de la comida de los marranos le decía: mira, toma una taza, comete esto, te veo muy pálido, te veo muy flaco. Y llegó el momento en que este muchacho hizo algo que Jesús describe con una frase maravillosa. Dice que este muchacho, que hizo, volvió, es decir, recuperó el sentido, hermano. Volvió a conectar el cerebro. Entienda que esto tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la decisión, no con emociones, como la gente ha creído. Volver en sí cambió la manera de
pensar, pasó por el proceso de Teshuvá, pasó por el proceso de metanoia, del cambio de manera de pensar. Y digo, yo parezco tonto aquí codiciando la comida de estos puercos, cuando si me acuerdo bien, en la casa de mi papá, hasta el peón al que se le pagaba menos, comía mucho mejor de lo que yo estoy comiendo acá. Voy a hacer una cosa. ¿Qué dice Jesús? A ese muchacho se le quebrantó el corazón. Ay, cómo ofendido a papá. Pobrecito papá, qué desperdicio de plata. Dice que este muchacho hizo algo de eso. Si fuera católico o evangélico, sí, hermano, porque para el católico o el evangélico el arrepentimiento es, tiene que llorar, tiene que sentir un dolor, tiene que... Déjenos de cuento, Jesús no está hablando aquí de nada de eso, ni de llantos ni de dolores. Dice que el muchacho volvió en sí. El arrepentimiento tiene que entender usted, hermano, que es decir, yo soy una persona inteligente, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, esta situación no me conviene, esta amistad no me conviene, estar en este trabajo no me conviene. Voy a tomar una decisión. Y entonces empezó a desandar el camino. No sé del Líbano a Siria cuánto se durará, días, semanas, meses, para llegar caminando hasta Israel otra vez. Sin un centavo, sin poderse cambiar de ropa. No había duchas en el camino, con las sandalias probablemente desbaratadas. Ahí fue donde salió aquella canción de los náufragos, tengo mis zapatos rotos. Y llevaba un discurso preparado, hermano. Exactamente igual que el fariseo que estaba orando en el templo. Ya se sabía su cuento. Ya sabía lo que había ensayado, lo que le iba a decir a papá. Ahora cuando vea al viejo, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo que había planeado decirle allá en la porqueriza. Eso no era nada que le estuvieran haciendo del corazón, hermano. Era algo medido, meditado. Y cuando su papá sale a toparlo, y el hijo empieza con la recitadera, empieza, Padre, el papá no lo deja seguir, lo abraza. Pero note qué interesante, lo que el hijo le está diciendo es, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no, ¿qué? No soy digno. Y en el momento que dice, no soy digno, el papá lo abraza y empieza a gritar, y dice, maten al becerro gordo, tráigame una túnica, tráigame el anillo nuevo, consigan las sandalias que tengo guardadas, y vamos a hacer fiesta, traigan el mariachi, porque este es mi hijo muerto, que ha revivido y estaba perdido y ha sido hallado. ¿Cuándo se dio cuenta el padre realmente de que este muchacho era digno de entrar a la casa y que le hicieran fiesta? Cuando él dijo, no soy digno. Estas son las palabras que abren la puerta. No repetirlas religiosamente, sino, como le dije al principio de esta charla, estar firmemente convencido que yo no soy digno. No sé si usted puede decirle a Dios algún día, no ahora, no lo voy a poner en esa evangelicada, diga conmigo y repita, no. Simplemente cuando usted se arrodilla ahí en su casa, cuando esté acostadito en su cama orando, que usted le pueda decir a Dios de todo su corazón, con toda sinceridad, entendiendo esto que estamos enseñando, Dios, yo no soy digna, Dios, yo no soy digno. He metido la pata infinidad de veces. Ten misericordia de mí. Gracias por haberme dejado llegar a tu reino. Gracias por haberme dejado estar en la iglesia. Gracias por haber perdonado mis pecados. Ayúdame a mejorar. Pero tengo la convicción absoluta de que no soy digno. De que si me comparo contigo, con tu santidad, sería fulminado en un abrir y cerrar de ojos. Si me comparo con otros hermanos de la iglesia o con la gente del barrio, probablemente soy la Madre Teresa de Calcuta. Pero si me comparo contigo, no tendría ninguna oportunidad, Señor. Yo no soy digno de ir al cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero esto no es por la dignidad mía, sino que es por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esto es lo que hace al evangelio diferente de todas las religiones. Todas las religiones le dicen a la gente, usted tiene que hacer esto o aquello otro para ser digno. El evangelio dice, por más que hagamos, no somos dignos. Y la Biblia cierra en el libro de Apocalipsis diciendo que digno es ¿quién? El Cordero, de tomar el trono y la honra y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros somos una colección de gente imperfecta, de gente débil, de gente con complejos, con temores, con ataduras. Somos una colección de gente indigna que adora al dueño del reino, que es el único digno de tomar el trono. Y eso no nos gusta. Eso maltrata el ego, maltrata el orgullo. Nos encanta pensar que sí somos buenos, que sí somos excelentes personas. Pero los grandes hombres y mujeres de la Biblia
encontraron esta llave y abrieron la puerta del reino para ellos cuando tuvieron la revelación precisa de que no eran dignos. Juan el Bautista dijo, no soy digno de soltar la correa de sus sandalias. El apóstol Pablo dijo, no soy digno de ser llamado apóstol. El centurión le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. El hijo pródigo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y sabe qué? Todos tenían razón. Porque ni ellos eran dignos, ni nosotros lo somos. Pero adoramos a uno que sí fue digno de tomar el trono y de recibir la corona. Y de que le sirvamos por amor el resto de nuestras vidas. Que Dios les bendiga muchísimo esta mañana, que tengan una semana muy, muy bendecida. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.